imagínate que alguien toma un libro y ese libro te pasas leyendo los 5 o 10 años todos los días. Al cabo de ese tiempo tomas el libro y está tu energía impregnada en el libro, tu esencia, tu sudor, tu ADN quedó ahí. Entonces se entiende que quizás queda algo de la energía de la persona en el objeto, en el agua, en la tumba, en la piedra, como puede ser el cótel. Entonces, de alguna manera a veces yo pienso que esos son como excusas entre comillas, pero lo que quiero decir es que son como palancas o una especie de cuerpo para que esa energía que activa el sadí, como tú bien decías, pueda manifestarse en el mundo físico y para que las personas que no tienen los conocimientos del mecanismo que hay detrás puedan con lo que ven, tocan y sienten de alguna manera también recibir esa bendición, esa energía que va a tener el efecto de curar, de sanar, porque esa fue la intención o la cabana del satí que le puso al agua, a la roca, etcétera. Entonces, de alguna manera las Neshamot saben que es necesario, ¿no? Ese elemento intermedio entre las personas y lo que se va a manifestar o la manifestación de esa energía. Y totalmente de acuerdo contigo, no solamente es cuando uno estudia ese libro, sino que llega el momento, no solo que la energía de ese sadik influencia en ti, te cambia tu pensamiento, etcétera, tu conciencia, sino que llegas a crear una especie de fusión, de debekut, Total, con la neshama de ese sadik. total. Y es, ojo con esto, y yo he leído, y quizás como tú bien decías, hemos experimentado que esto es fuerte, pero también uno llega al punto de uno mismo sentir que el que habla y escribe ya no es uno, sino que es el sadik a través tuyo quien está revelando información nueva en este mundo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, se llega a unos niveles de intuición y sensibilidad, no sé si llamarlo mediunidad, no me quiero arriesgar a este punto, ¿no? O una apertura de la Jojma, que como tú bien dices, se siente el olor del alma de la impregnación. Me pasa, por ejemplo, con los libros de rezo de mi abuelo Maír. Los libros de rezo de mi abuelo Maír están impregnados del olor de mi abuelo y me evocan el alma de mi abuelo y me conectan con esa energía. Por lo tanto, aparentemente, tanto el olor, el sabor, los objetos, están siendo intermediarios de energías en forma permanente. Inclusive, y sobre todo, ¿no? El texto que entra dentro del alma de la persona, donde el alma del tzadik o el alma del autor que escribió esa obra te está entrando, como tú bien dices, lo hemos sentido, muchas veces aquellos que hemos estado imbuidos, pero a tal punto aquellos que están con más mediunidad y no quizás tanto en el tema intelectual, han olido el alma de la persona. Es decir, se sabe por muchas experiencias que cuando el alma está dando vueltas en la casa, se huele el olor al alma de la persona fallecida. En esto hay mucha gente viuda, que no es que recuerda al viudo, es que huele, digamos, el alma. Entonces yo creo que estamos ante un tema mucho más profundo, que yo creo que lo dejaría para otro momento, porque ya tiene que ver con el reconocimiento de las energías invisibles del otro lado. Por eso empezamos con las tumbas, que es algo muy material, pero fíjate que en la Kabbalah no nos podemos quedar ahí. Es decir, tenemos que avanzar a entender que hay un mundo invisible que se conecta con lo material. Lo que pasa es que, claro, lo material nos evoca a la parte revelada. Al final, como decía el Gaón de Vilna, ¿no? La parte oculta y la parte revelada constituyen una unidad. Por lo tanto, si estamos en la parte revelada, no podemos desgajarnos de la parte oculta. Totalmente de acuerdo. Nos convertimos en un recipiente donde a veces uno mismo llega a sorprenderse y decir, uy, pero ¿y por qué tengo esta nueva tendencia? ¿Y por qué quiero comprar ese libro? ¿Y por qué quiero ir a esa ciudad? Si esto antes no estaba en mí, pero te das cuenta de que muchas veces puede ser que estés actuando, pensando de alguna manera, porque lo que estás es básicamente ese Neshama operando a través tuyo, de alguna manera todavía activa en este mundo. Entonces, totalmente, creo que es tema para un próximo encuentro, ¿no? De cómo operan las energías de los adikim a través de los Y encarnados. estaríamos haciendo, en cierto modo, todos aquellos que estudiamos Kabbalah profundamente,
todos los alumnos, todos los maestros, los tzadikim, revelados ocultos, estamos haciendo impregnaciones de todas estas energías. Es decir, es Constantemente. como constantemente estamos produciendo un ibur, pero no un ibur que viene de arriba, un ibur que viene de abajo, un acto teúrgico de ibur. Estamos provocando de que la energía del otro lado se impregne en lo revelado. Es uno el que a través del trabajo que uno hace abre la puerta para merecer ese ibur o no. Y de acuerdo al trabajo que uno haga y cuánto profundice, va a ser la calidad y de quién va a bajar. O de quiénes van a bajar. Amén, amén.